Buenas tardes, señores estudiantes. Observen ustedes que en este momento estoy presentándoles la interfaz del ejercicio Data Binding. En la interfaz están definidos unos campos, por ejemplo, los datos personales, los datos escolares, los datos del estudiante y los datos médicos. Dentro de un mismo objeto deben estar definidos todos los objetos de los datos del estudiante. Tenemos los datos del estudiante como nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad, dirección de casa. Los datos escolares, si nos vamos para el código, tenemos los datos escolares que son último grado, materia preferida y cuál fue el último promedio con que terminó el bachillerato. En los datos del acudiente tenemos nombre del acudiente, apellido, tipo de acudiente, si es padre, madre, tía, tío, hermana. Observen que ya aquí aparecen los datos registrados. Les voy a mostrar cómo se llenan esos datos desde un arreglo que tenemos definido en el modelo de datos de GUI. Igual sucede para seleccionar los grados. El último grado de estudio, ¿sí? que tuvo, si tuvo grado 11 o grado 2, grado 4, también unos datos que extraemos del modelo de datos de GUI automáticamente para cuando se carga la presentación o la interfaz o el formulario. Y en las materias preferidas también aparece un listado de materias, ¿sí? que también se cargan, vienen desde un arreglo. Igual sucede con el tipo de sangre, ¿sí? Y bueno, los demás campos que hay que diligenciar. Entonces, si nos vamos para BUE, tenemos aquí definido el BUE. Entonces, tenemos la instancia de BUE, el main, que es, nos dice la etiqueta, que todas las etiquetas que comprenden o que están dentro de la etiqueta main, en el cual se van a aplicar toda la influencia y el poderío de BUE para poder hacer la reactividad que se requiere entre BUE y JavaScript, entre la interfaz y los módulos de datos. Observen, tenemos definido el arreglo grados, el arreglo materia, el arreglo parentesco y el arreglo tipo de sangre, que son los que se cargan al momento que se ponga la interfaz allá. Existe el objeto estudiante. El objeto estudiante definimos las propiedades del estudiante, nombre, apellido, fecha de nacimiento, la edad, la dirección. Los datos escolares es un objeto que está dentro del objeto estudiante, último grado, materia y último periodo. Igualmente sucede con los datos observen ustedes los datos del acudiente, datos del acudiente y datos médicos. Entonces, en la actividad, teniendo en cuenta los inputs que tenemos definido allá en el formulario, ustedes tienen que colocar aquí los nombres de las propiedades de los datos que se deben capturar y se deben almacenar haciendo uso del BigModel en línea, ¿correcto? Entonces, esa es parte de la actividad, solamente llenar esos campos. Colocar primero, definir los campos que hacen falta. Un ejemplo, por ejemplo, los datos de acudiente, tenemos definido datos acudientes, nombre del padre, nombre del acudiente, apellido del acudiente, ¿sí? Miren que falta también, que deben capturar aquí el padre, ¿cierto? El tipo de acudiente, el celular 1 y el celular 2. Entonces, estas propiedades deben estar definidas en el objeto datos estudiantes. Los datos médicos que están aquí en el formulario, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de sangre también deben estar cargados allá, ¿sí? Lo mismo que si es alérgico a un tipo de enfermedad y el parentesco sí o no y cuál, entonces ustedes deben investigar y deben colocar los campos que hacen falta aquí en datos médicos. Aquí tendrían que colocar entonces en los datos médicos, debieran colocar, por ejemplo, el tipo de sangre, alérgico 1 y alérgico 2, colocar si padece algún tipo de enfermedad, sí o no, es una respuesta de tipo booleano, y cuál es la enfermedad. Entonces, esos campos deben figurar aquí en nuestro código. Aquí deben figurar tu código. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Por ejemplo, si yo quiero colocar aquí el nombre del acudiente, ¿sí? Por decir alguna propiedad, nombre acudiente, null, coma, y guardo. Entonces, lógicamente, nombre del acudiente, yo debo hacer el enlace acá en el formulario, en el código del formulario HTML, debo buscar dónde está el input. El
el input del nombre del acudiente, por aquí debe aparecer en alguna parte. Se lograron dos parentesco, aquí está. Observen ustedes, apellido, aquí dan datos del acudiente, se viene nombre del acudiente, que está ID, nombre, está el ID nombre, ¿sí? Nombre, pero ya ese nombre fue utilizado allá en alguna otra parte, en el nombre del estudiante. Si nosotros vemos la etiqueta input del estudiante, acá aparece el nombre del estudiante, fecha de nacimiento, nombre del estudiante, aparece ya el ID nombre. Entonces nosotros tenemos ya que utilizar otro nombre para esa etiqueta. Entonces observen ustedes que, por ejemplo, yo aquí voy a definir no la materia preferida, sino los datos del acudiente. Entonces viene aquí nombre, sí, va nombre del acudiente. Entonces aquí voy a colocarle acudiente. Igual quizá ya no. Te guardo, copio este aquí, lo copio y lo pego aquí también en la ID, control B, nombre del acudiente. Así lo debo tener en mi código acá, non-acut. Debe ser igual para que facilite la tarea. Control C. Y así no tenemos dificultad nosotros para identificar los campos. Control B. Igual, ¿no? Entonces, pero bueno, todavía no está hecha la conexión. Simplemente aquí tengo que decirle cómo voy a conectarlo. Entonces le voy a decir bmodel, ¿cierto? Igual, entonces aquí tengo que decirle el nombre del campo en el cual yo quiero almacenar el dato. Entonces, ¿cómo es nuestro campo? Entonces, bmodel, entre comillas doble, tengo que decir lo siguiente. Observen ustedes que en mi código JS, este objeto está dentro del objeto estudiante. Tengo que decirle estudiante punto data acudiente punto non acudiente para que se puedan almacenar los datos allí. Repito, estudiante, para referirme al campo nombre del acudiente, tengo que acceder a estudiante punto dato acudiente punto nombre del acudiente. Entonces voy a proceder de la misma forma. Entonces simplemente voy a copiarlo de los que están allá arriba, ¿no? Me voy a llevar este dato. Vamos a copiarlo entonces. Estudiante, control C, y me lo traigo para acá. Control B, punto. Para no equivocarme, voy a volverlo a copiar otra vez. Estudiante punto dato acudiente, control C, y me lo traigo para acá, control B, punto, y falta el campo que vamos a afectar. El campo es nombre del acudiente, control C, y me lo traigo para acá, control B, y lo guardo. Entonces, de esta manera, cuando yo digite el nombre del acudiente, queda conectado automáticamente. Este input que estoy señalando en la línea 124 queda conectado automáticamente con el campo que está definido acá, que se llama nombre del acudiente. Automáticamente. Y si yo modifico acá en mis datos, él automáticamente va a modificar el dato que yo tengo almacenado acá en el bmodel. Entonces, observa usted que así están todos los bmodel, ¿no? El nombre de estudiante, estos son los promedios. Entonces, así es la tarea que ustedes deben terminar. Igualmente, por ejemplo, si ustedes van a hacer la conexión, porque no está conectado en los datos del campo de tipo de enfermedad o tipo de sangre. Pero tienen aquí con una opción, tipo de sangre, entonces ya saben que deben colocarle aquí en el select el bmodel para que pueda conectar lo que se seleccione. De las opciones que se seleccionen, la pueda conectar con el campo que ustedes van a definir acá en el dato acudiente. De todas maneras, ustedes revisan lo que está hecho acá en estudiante y por favor, entonces, proceden a continuar con la actividad.